pues hemos considerado en primer lugar lo que es el ateísmo, porque vivimos en medio de una cultura que ha sido fundamentalmente influida por, digamos, por corrientes ateas, de pensamiento ateo. De hecho, en un sentido es muy predominante, gracias a los esfuerzos de hombres como Richard Dawkins y Christopher Hitchens, que han escrito sus libros antiteístas y que han convencido a mucha gente que realmente el cristianismo ha producido más mal en el mundo que bien. Entonces, esta noche vamos a considerar otra filosofía, digamos, otra cosmovisión o perspectiva que realmente es hija del ateísmo, nace del ateísmo, pero quizá no has oído nunca de esta filosofía, pero es muy influente en la cultura actual y se llama el cientificismo. Es difícil de decirlo. Se llama el cientificismo, también se puede decir cientifismo. Entonces voy a decir cientifismo porque es más fácil para mí. Entonces, a lo mejor nunca has oído de esta palabra, pero seguramente te has enfrentado con esta mentalidad. ¿Y cuál es esta mentalidad del cientificismo? Pues hay que distinguir el cientifismo de la ciencia. La ciencia es simplemente un modo de... espera un momento, estoy teniendo problemas. Ahí. Estoy teniendo problemas con mi teléfono. Espera un momento. Ahora creo que no voy a tener los problemas. Vale. Entonces, la ciencia es básicamente un modo de investigación. Es una herramienta que es fruto de la Ilustración, realmente, la época de la Ilustración, pero más que eso es fruto del cristianismo, porque el cristianismo tiene una cosmovisión del universo como un universo con orden, con regularidad, un universo creado por un Dios racional. Y Él nos ha creado a su imagen para que podamos comprender en cierta medida su obra. Obviamente no vamos a tener nunca todo el conocimiento que tiene Dios, pero Dios quiere que vivamos en este mundo con éxito. Entonces Él ha establecido este mundo como un cosmos. La palabra cosmos significa orden. Entonces Él le ha dado al orden, cierto orden al mundo, estableciendo leyes naturales, y eso es lo que hace posible la ciencia. Los científicos estudian las cosas a través de sus varios instrumentos, sean microscopios o telescopios, estudian la composición de las cosas, el funcionamiento de las cosas, cómo responden varias cosas bajo ciertas influencias. Podemos pensar en todos los científicos que ahora están trabajando en laboratorios para hallar una vacuna contra el coronavirus. Pues, ¿cómo proceden? Pues observan cómo funciona este virus, luego formulan hipótesis para considerar qué efecto van a tener varias químicas en este virus y hacen experimentos. Entonces, un científico primero observa ciertas cosas, luego hace una hipótesis y luego hace experimentos. Esta es la ciencia. Y todo cristiano debería decir sí y amén a la ciencia. Es una gran bendición tener la ciencia porque ha traído muchas mejorías al mundo moderno. Debemos dar gracias al Señor por todos los avances tecnológicos de los cuales nos hemos beneficiado. Aquí en España, por ejemplo, he sido operado 2 veces en estos 5 años que hemos pasado en la provincia de Málaga. He tenido 2 operaciones gracias a la ciencia, gracias al desarrollo de la tecnología a base de un conocimiento del mundo, un conocimiento que los científicos han podido sacar a través de lo que es el método científico.
esta es la ciencia. Pero ¿qué es el cientifismo? El cientifismo es otra cosa. Es una visión del mundo que dice que solamente la ciencia nos puede dar conocimiento de la realidad. De que en realidad no hay otra fuente de conocimiento. Si vamos a conocer quiénes somos nosotros, de dónde hemos venido, cómo nos funcionamos, a dónde vamos, el único lugar donde vamos a encontrar respuestas fiables, respuestas fidedignas a esas preguntas, es a través de la ciencia. Entonces, la diferencia es que un cristiano dice, si creo en la ciencia, es un modo valioso y de gran valor para conocer muchas cosas. Pero el cientifista, la persona que cree que la ciencia solamente da conocimiento, dice que la ciencia es el único modo legítimo para llegar al conocimiento. Y las personas que tienen esta filosofía, muchos de ellos han tenido experiencias muy malas en su crianza con respecto a la religión. Entonces, ellos abrazan la narrativa que ve la historia como una lucha entre la ignorancia y la superstición, y el hombre poco a poco liberado de la ignorancia por medio de la ciencia. Y la ciencia es el salvador de la humanidad. La ciencia nos va a dar todas las respuestas. Entonces, estas personas se vuelven en contra de cualquier otra fuente de conocimiento, sobre todo la Biblia o cualquier revelación divina. Se oponen al mismo concepto de revelación divina como nada más que ignorancia y superstición. Y quizá has hablado con muchas personas, yo he tenido un montón de conversaciones con personas así, y ellos siempre, un ateo siempre es un cientifista, siempre, porque piensa que el único método válido para conocer el mundo es la ciencia. Hay una definición que os voy a dar del cientifismo, de Wikipedia, y Wikipedia dice, el cientifismo es la postura que afirma la aplicabilidad universal del método y enfoque científico y la idea de que la ciencia empírica constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano, con la exclusión de otros puntos de vista. Entonces, esto es un elemento muy importante en esta definición, con la exclusión. El cientifismo es muy exclusivista, dice que la ciencia solamente, de la ciencia empírica. ¿Qué quiere decir la palabra empírica? Lo empírico es lo demostrable a los 5 sentidos. Si yo te digo, dame prueba empírica de algo, estoy diciendo, dame pruebas que se manifiestan a mis 5 sentidos. Os voy a dar un ejemplo. Digamos, tienes un hijo, una hija que es un artista, pero tú nunca has visto ningún cuadro, ningún dibujo que tu hijo ha hecho. Y un día tu esposa está viendo un cuadro que la hija ha hecho, digamos. Y dice, oh, qué bonito es, qué bonito es. Y tú dices, sí, pues demuéstramelo. ¿Cómo sé que es bonito? Pues mira, tú sabes, nuestra hija es muy inteligente. Sí, lo sé. Tú sabes que le gusta pintar y dibujar. Sí, lo sé, lo sé. Y tú sabes que todos sus profesores dicen que tiene talento. Sí, lo sé, pero quiero una prueba empírica. Eso quiere decir, quiero que me muestres a mis 5 sentidos. Eso es verdad. Entonces, mi esposa me muestra el cuadro y digo, ahora veo. Ahora tengo una prueba empírica, una prueba demostrable. Pues el cientifismo dice que la única evidencia de que algo es real es que se manifiesta a los 5 sentidos. Si algo no se manifiesta a los 5 sentidos, a los ojos, a los oídos, a la lengua,
al tacto, al olfato, pues entonces no tenemos ninguna evidencia que exista. Y hay muchas personas que piensan así, pero veis que esta es una postura atea, porque si hay algo muy evidente acerca de Dios es que Dios no se manifiesta a nuestros 5 sentidos. No podemos verle, no podemos oírle con nuestros oídos físicos, no podemos olerle, no podemos describir su tamaño. No es un objeto físico que se demuestre a los 5 sentidos, porque es un espíritu. Dios es un espíritu. Entonces, hay muchas personas con quienes vamos a hablar en este mundo y en esta cultura que van a rechazar el cristianismo y van a hacerlo de esta manera. Nos van a decir, pues dame evidencia, dame prueba y yo voy a creer. Pero ¿qué es la clase de prueba que están buscando? Normalmente están buscando una manifestación a los 5 sentidos y no van a aceptar ninguna otra evidencia. Si ellos no pueden palpar y ver con sus propios ojos y manos a Dios, no van a creer en Dios. Tienen como una mentalidad como Tomás, ¿no? Si yo no lo veo, si no veo la señal de los clavos, no puedo creer. Pues hay muchas personas así. Pero tenemos que empezar con estas personas mostrándoles que el cientificismo es una filosofía sin base. En primer lugar, porque es una filosofía que se refuta a sí misma, se refuta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Es una filosofía que se contradice. Y hay muchas filosofías así, que se refutan a sí mismo, porque no cumplen con sus propios estándares y se autodestruyen. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la persona que dice, toda verdad es relativa, no hay ninguna verdad absoluta. Entonces tú puedes preguntar a esa persona, ¿y esa es una verdad absoluta? ¿Ves? Si ellos dicen, pues no, entonces se contradicen. O piensa en la persona que dice, no se puede conocer nada con certeza. No se puede conocer nada con certeza. Una buena pregunta para esa persona es, ¿y puedo saber eso con certeza? ¿Ves? Ellos dicen, pues no, entonces se contradicen. El cientificismo es así. El cientifista dice, la única forma de saber algo con seguridad es a través de un experimento científico. Entonces la pregunta para esa persona es, ¿y de qué experimento científico has llegado a esta conclusión? ¿Qué experimento científico has hecho para decirte que la ciencia es la única forma de conocer las cosas? Y es una pregunta incontestable, porque si la persona dice, bueno, fue por ese experimento, entonces estaba ya confiando en la ciencia para demostrar que la ciencia es la única cosa en que se puede confiar. No sé si me explico, hay que pensar en esto. Pero luego hay otra razón y otra forma en que el cientificismo ha influido la sociedad. Y es en cuanto a lo que el cientificismo dice en cuanto al conocimiento de orígenes y cómo el mundo empezó. Entonces, vivimos en una cultura que durante más de 200 años, básicamente, ha abrazado el cientificismo como el único modo de saber cómo el mundo empezó. Entonces, hay muchas personas que piensan, no podemos creer en Génesis, no podemos creer lo que dice allí en cuanto a Dios creando el mundo en 6 días, creando una primera pareja, una caída, porque la ciencia no demuestra esto. Pero lo que tenemos que mostrar a esa persona es que la ciencia no demuestra muchas cosas porque no es capaz de demostrar todo. No es capaz de. La ciencia tiene sus limitaciones.
En primer lugar, la ciencia solamente puede investigar y explicar eventos naturales. ¿Qué quiere decir con eso? Un evento natural es algo que ocurre todos los días, es algo que ocurre a través de procesos naturales que la ciencia puede estudiar y explicar. Pero no hay ninguna razón, ni científica ni bíblica, para creer que el mundo haya comenzado así, por medio de procesos naturales. De hecho, sabemos como creyentes que el mundo no creó así, que Dios ha dado existencia a este mundo a través de milagros. Piensa, por ejemplo, en Adán y Eva. Pues la Biblia enseña con toda claridad que Dios creó primero un hombre y luego de ese hombre, del cuerpo de ese hombre, creó la mujer. Creó a Adán primero como un cuerpo físico, un cuerpo no animado, y después le dio el aliento de vida. Pues esto obviamente no es ningún proceso natural. Esto no ocurre todos los días. Esto no es la forma natural en la que las personas comienzan a existir. Normalmente es a través de la concepción en el vientre de una mujer. Un bebé crece en su vientre, luego ella da a luz, el bebé crece, pasa por la infancia, por la niñez, por la adolescencia, poco a poco llega a ser un adulto. Este es el proceso natural. Pero la Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva como dos adultos ya maduros y en su primer día de vida capaces de andar y hablar y comunicarse el uno con el otro. Entonces, la Biblia dice que Dios ha usado milagro en crear este mundo. Y no hay nada en la ciencia, ni nada en la Biblia, obviamente, para descartar esta idea. Os voy a dar un ejemplo claro de esto. La ciencia, vuelvo a decir, la ciencia solo puede estudiar cosas naturales. Y si hay un milagro, no es solo que la ciencia no puede explicarlo, es que la ciencia ni siquiera puede detectar a veces que un milagro ha ocurrido. Os voy a dar este ejemplo. Piensa en lo que dice la Biblia acerca de la boda de Caná y lo que ocurrió allí. En la boda de Caná, Cristo, para manifestar su identidad como el Dios eterno, hizo un milagro asombroso. Había 6 tinajas llenas de agua y en un instante Él transformó esa agua en vino. ¿Qué es vino? Pues vino es mosto fermentado. Y mosto fermentado es mosto que normalmente está fermentado porque ha pasado por un proceso que requiere tiempo. El proceso es que poco a poco las moléculas de azúcar en el zumo pues se descomponen, se convierten en moléculas de alcohol. Esto es un proceso que requiere semanas, meses, es un proceso que requiere tiempo. Pero Jesús, siendo Dios, creó mosto fermentado en un instante de agua. Ahora, imaginad que un científico hubiera estado en la boda de Caná y no sabía y que no sabía nada del milagro que había ocurrido y alguien le mostró el vino y le dijo: dime algo acerca del origen de este vino. ¿En qué se va a basar su respuesta a este científico? Pues de su conocimiento de la ciencia, de los procesos naturales que observa todos los días. Entonces el experto va a tomar este vino, va a comentar sobre su buen sabor y luego va a comenzar hablando del tipo de uva. Dice, bueno, este vino obviamente ha sido fabricado, elaborado de cierto tipo de uva que fue recogida
y bueno, está fermentado ya, entonces yo me imagino que este vino lleva 3 o 4 meses de edad y toda su explicación es perfectamente lógica, perfectamente racional y totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede estudiar todo, ni siquiera detectar todo. Tiene limitaciones inherentes, no puede revelar o manifestar toda la realidad, solamente una pequeña parte de la realidad. ¿Y qué es esa pequeña parte? Los acontecimientos naturales cotidianos y nada más. Eso es lo que demuestra la ciencia. Acontecimientos naturales cotidianos. Y eso es suficiente para desarrollar la tecnología, etc. Pero cuando estamos hablando de la historia, como el mundo comenzó, había un solo testigo allí. Y no era tú, ni yo, ni ningún científico. Era Dios. Entonces, Él es el único que puede decirnos con toda seguridad cómo comenzó el mundo. Y nos dice claramente cómo lo hizo. En 6 días creó el mundo, creó una primera pareja y de ellos ha descendido toda la humanidad. Y no hay ninguna autoridad por encima de la palabra de Dios que pueda corregir nuestro entendimiento. Su palabra es suprema. La ciencia, sí. El cientismo, no. El cientismo es la idea de que solo la ciencia nos puede aportar conocimiento. Pero sabemos que no es así. Con esta ilustración que he usado, es obvio que la única forma en que ese científico en la boda de Caná sabría la verdad acerca de cómo se originó el vino es si él fuera dado conocimiento privilegiado, el conocimiento que tenían los apóstoles. Ellos creían algo muy diferente en cuanto al origen del vino. ¿Por qué? Porque ellos habían presenciado del milagro de Jesús. Ellos habían visto cómo Jesús tomó agua y lo transformó en vino. Entonces, por eso creían que ese vino solamente tenía unos minutos de edad. Y ellos tenían razón. Aunque científicamente era imposible que solo tuviera unos minutos de verdad, de edad. Pero sí tenía unos minutos de edad. Entonces, nosotros tenemos que decirle al científico, mira, nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso y es lógico que un Dios tan poderoso que es capaz de crear este universo entero es capaz de hacer milagros en su propio mundo. Y si ha hecho estos milagros, no los vas a descubrir a través de la ciencia. Tienes que creer su palabra. Y hay buenas razones para creer su palabra, pero tienes que humillarte y tienes que aprender de Dios, aprender de su palabra. Entonces, la semana que viene voy a seguir hablando un poco sobre este tema, pero esto tiene muchas implicaciones en cuanto a cómo entendemos Génesis, cuanto a cómo entendemos la enseñanza de la Biblia. Hay muchas personas que se burlan de los cristianos y dicen, pues si no crees en la evolución, es que rechazas la ciencia. Bueno, espero, hermanos, que he dejado bien claro que no es así. Creemos en la ciencia, pero también creemos en las limitaciones de la ciencia. Creemos en un Dios todopoderoso, que de la misma forma que creó vino fermentado en un instante, de la misma forma que creó un varón y una hembra maduros en su primer día de vida, también puede crear un universo entero, maduro, funcionando en 6 días. Él es así. Entonces vamos a seguir más adelante y si queréis también formular preguntas, quizá el próximo jueves podemos
dialogar un poco sobre este tema y con preguntas. A ver, antes de terminar, si había otro puntito que quería hacer, pues yo creo que no. Yo creo que de momento esto es todo. Así que, hermanos, vamos a ir ahora al tiempo de oración. Voy a primero concluir esta porción del culto con oración y después voy a pedir a Juan Pablo que abra el audio para que podamos todos orar. Pero me gustaría dar gracias primero por este estudio. Señor, te doy las gracias por las cosas que hemos podido estudiar en esta tarde en cuanto a esta filosofía del cientifismo y la idea de que la ciencia es la única fuente de conocimiento. Sabemos que esto es una mentira, de que tú, que eres el Dios Todopoderoso, eres perfectamente capaz de comunicarte con tus criaturas a través de tu palabra. Y tú has hablado, Señor, y tu palabra nos ha dado conocimiento que sería inaccesible de otro modo. Te damos gracias por la ciencia, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por habernos librado del cientifismo, porque es un callejón sin salida, Señor. Es una filosofía totalmente sin esperanza, porque la ciencia jamás nos puede explicar por qué estamos aquí. La ciencia jamás podría darnos una razón para vivir, darnos valores, darnos un significado. Estas cosas vienen de ti, Señor, y vienen a través de tu palabra. Así que, Señor, te damos gracias por todas las fuentes que tú nos has dado para conocerte a ti, para conocernos a nosotros mismos y para conocer el mundo en el cual vivimos. Ayúdanos, Señor, a siempre andar humildemente contigo, atentos a tu voz, y que tu palabra sea el punto de partida para cualquier investigación, cualquier investigación que hagamos, Señor, que siempre partimos de la plena confianza en tu revelación divina. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.